La inflación es como el pecado. Cada gobierno la denuncia, pero cada gobierno la practica. George Christoph Lichtenberg. Bienvenido, bienvenida al nuevo episodio de este podcast sobre la riqueza, donde ahora sí nos vamos a enfocar en el tema donde nos quedamos la vez pasada antes de tomarme este año sabático, se podría decir, y es el tema de inversiones 2. Y digo anterior a eso porque el episodio anterior fue un capítulo muy raro, muy especial, que no tiene nada que ver con el tema de inversiones, sino que es algo que quería hacer, pero ya estamos de vuelta ahora sí como con la programación habitual. Entonces, ¿qué vamos a ver en este episodio? Vamos a ver por qué debes invertir tu dinero y cómo esto está relacionado al verdadero valor que tiene el dinero. También vamos a hablar de los factores externos e internos que afectan cómo manejas tu dinero, cómo te administra y cómo pierde y gana valor tu dinero. Básicamente lo que puedes y lo que no puedes controlar, incluyendo la inflación, que hablando de ella, vamos a hablar de tres tipos de inflación, porque sí, no solamente existe una, vamos a hablar de tres y hay una que incluso tú puedes controlar y determinar si quieres que esta inflación siga o no, lo cual está bastante interesante. Vamos a ver también ese tema. Y por último, te voy a hablar de un par de inversiones extras que no te mencioné la vez pasada, que podrían considerarse como inversiones alternativas y la verdad son bastante buenas y aquí te hablaré en detalle sobre eso y con eso terminaremos el episodio. Sin más introducción, ve por tu bebida favorita. Yo traigo en esta ocasión simplemente agua porque el agua es vida y qué mejor que beber agua. De hecho, usualmente te digo ve por tu bebida favorita, pero si puedes conseguir agua, mucho mejor. De hecho, si este puede ser el recordatorio para que bebas agua, que así sea. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer tema. ¿Por qué invertir? El dinero actual que manejamos se le conoce como dinero fiat, o sea, dinero basado en la fe, en la confianza. No sé si lo sabías, pero el dinero que manejamos hoy en día no está respaldado por nada más que por la confianza. Anteriormente sí, había respaldo de oro, es decir, el equivalente a oro que había, es el equivalente a dinero que había. No vamos a hablar de cuestiones históricas a profundidad porque ese no es el tema, pero en determinado momento se decidió quitar esta relación y por lo tanto el dinero dejó de tener valor real, por así decirlo, y ahora solamente se sustenta en la fe. Lo que sustenta el valor de las monedas actualmente es la confianza que tenemos nosotros en ellas. Sin esa confianza, la moneda se cae. Es por eso que el oro vale, porque el oro es un elemento real y es escaso. Eso es lo que da su valor, la escasez. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la inflación? La inflación básicamente es el aumento de los precios al consumidor a lo largo del tiempo. Es como nos lo han vendido. ¿Pero por qué aumentan los precios? Por diferentes razones, pero la principal y la más común es por imprimir dinero. Que el gobierno imprime dinero de más y ya te imaginarás, si el oro vale mucho porque es escaso, o sea, porque hay muy poco, entre más billetes y más monedas haya, pues esto provoca que pierdan valor porque ya no son tan escasas como antes. Esto es lo que viene siendo realmente la inflación. De hecho, para que te quede más claro con un ejemplo, voy a usar el tradicional ejemplo de los gansitos que tal vez ya has visto. En 2019, tú podías comprar 280 gansitos con un salario mínimo mensual de 3,080 pesos, considerando que el precio del gansito era de 11 pesos en aquel momento. Hoy en día, y más específicamente el año pasado, 2023, el salario mínimo mensual era de 6,223 pesos
por lo cual tú te imaginarás que podrías comprar más gansitos que en 2019. Pero la realidad es que si en 2019 comprabas con esos 3080, 280 gansitos, hoy te compras 270 porque el precio del gansito pasó de 11 pesos a 23 pesos. A lo mejor tú lo consigues más barato, más caro, esto es un promedio. Pero esto es para que te des una idea de realmente cómo afecta la inflación y por qué es importante que nos protejamos de ella y darnos cuenta de realmente qué es lo que la provoca, que hoy en día sigue pasando. De hecho, está pasando sobre todo con supuestamente querer controlar la inflación, que mueven las tasas, pero también pues imprimen más dinero y eso lo que provoca es más inflación. Que hablando de las tasas, acuérdate de esta palabra, tasa de referencia, porque más adelante va a ser importante. Entonces, ya establecimos que el dinero pierde valor con el tiempo. Ya con esto te das una idea de por qué es importante invertir, porque al invertir, ese dinero va a generarte, aunque sea un mínimo rendimiento, pero lo que estás haciendo es tratar de ganarle a la inflación. Ahora, es importante tomar en cuenta que para que una inversión sea realmente una inversión, tiene que por lo menos ganarle a la inflación. Esto es más fácil de ver en inversiones que son las llamadas a renta fija, de las que ya hablamos el episodio pasado. Por si tienes alguna duda, te recomiendo que lo revises antes de continuar con este. En ese tipo de inversiones, de antemano tú ya sabes cuánto vas a ganar. Entonces, si lo que te van a pagar es menor que la inflación, pues no es una buena alternativa. De hecho, te recomiendo que visites la página de Banco de México, banjico.org.mx, ya que ahí tienen actualizado cuánto es lo que está la inflación y también tienen lo que viene siendo la tasa de los CETES, de los cuales ya te he hablado en varias ocasiones, y la tasa objetivo, que vamos a decir lo que estaría pagando una inversión promedio, por ejemplo, en CETES. Entonces, si la inversión, por ejemplo, en los bancos que te ofrecen no supera o no iguala a la tasa objetivo, no debería ni siquiera considerarla como una inversión, porque la tasa objetivo se basa en la inflación. Si esta inversión no le gana a la inflación, no estás ganando dinero, estás perdiendo menos dinero, pero perdiendo al fin y al cabo. Ahora, que te recomiendo invertir no significa que no te recomiende también tener dinero en efectivo, ya que el efectivo es súper importante. De hecho, te recomiendo que todo lo que puedas pagar lo hagas en efectivo, ya que es realmente el efectivo el que nos da libertad, porque, por ejemplo, si tú compras con tarjeta, lo que estás haciendo es informarle al banco y a otras empresas que le compartan información lo que estás comprando. Entonces es como si compartieras lo que haces en Facebook, pero lo estás compartiendo a las entidades que no sabes qué van a hacer con esa información y a los bancos. Entonces estás perdiendo privacidad y libertad y también dinero, porque el pagar con tarjeta tiene un costo que tal vez no sabías, que es una comisión. Hay algunos negocios que cuando tú pagas con tarjeta te cobran un poco más caro que si pagaras en efectivo. Esto es porque es la comisión que se paga de usar el pago con tarjeta. Casi no lo notas porque la mayoría de las veces el negocio absorbe esta comisión, pero existe. Entonces, técnicamente estás pagando en el banco o el negocio le está pagando al banco por permitirle usar el pago con tarjeta. Entonces, también puedes ayudar a los pequeños negocios haciendo los pagos en efectivo. Y la otra alternativa, pues, es las criptomonedas, que de aquí no te recomiendo que entres sin informarte correctamente, porque sí es verdad que se habla mucho de que es descentralizado, que no hay nadie que lo controle, como en el caso de los bancos que controlan el dinero, los bancos centrales. En el caso de las criptos eso no ocurre. Pero ¿qué pasa? Que una vez que entras, muchas personas lo que hacen es usarla como si fuera un casino. Compran las criptomonedas como si fueran fichas de un casino. Entonces, por eso esto hace que el dinero que se invierte ahí sea muy volátil y haya muchos cambios bruscos en el precio del valor. Porque además de otras cuestiones como los grandes empresarios que controlan un poco cuánto es el valor que va a tener,
También afecta esta situación de las personas que se meten a invertir pensando más bien como si fuera una apuesta. Entonces, pues no es sorpresa que mucha gente termine perdiendo su dinero por este motivo. Y pues es gracioso porque muchas personas le tienen miedo a Google, que nos va a robar nuestra información, sabe todo sobre nosotros. Y lo gracioso es que realmente es el banco, son los bancos los que saben más sobre ti porque saben lo más importante, qué es lo que haces con tu dinero. Así que pues de ti depende si quieres seguir dándole esta información a los bancos. No te digo que no uses la tarjeta porque hay situaciones como pagos domiciliados o pagos en línea donde es inevitable, además de que en algunas situaciones la cuestión de los puntos que te regalan pues es bastante interesante, pero sí trata de reducir su uso y usar el efectivo lo más que puedas. No tenemos que dejar que nos quiten el control sobre nuestro dinero, que es algo que se pretende, desaparecer el efectivo en algún momento futuro, pero pues sin el efectivo estamos a su merced. Entonces, yo ahí lo dejo simplemente, ya depende de ti qué tanto lo consideres, pero yo te invito a que sigas usando el efectivo. Y te dije que no te olvidaras del concepto de tasa de referencia y vamos a hablar de ello en este momento. La tasa de referencia es la que usan los bancos centrales, es decir, el Banco de México, la Reserva Federal de Estados Unidos, para determinar el valor de las inversiones como los bonos de gobierno o incluso la tasa de interés en cuanto a las deudas. Esta tasa se usa para el control de la inflación de la siguiente manera. Si la tasa de interés aumenta, esto significa que la gente va a estar tentada a meter su dinero a las inversiones de renta fija porque están pagando más del usual. Entonces, una inversión segura que te está pagando una tasa más alta del usual, pues es algo bastante atractivo, por lo cual la mayoría de la gente o mucha gente mete su dinero a estas inversiones cuando la tasa es alta y esto provoca que haya menos dinero en circulación, por lo cual así de alguna manera se controla la inflación, ya que hay menos dinero y pues como te mencioné al principio, el que haya menos de algo es lo que le da el valor, por lo cual el valor del dinero aumenta, digamos, artificialmente, pero pues al haber menos dinero en circulación, le permite a los negocios y al mercado respirar para controlar un poco los precios. ¿Qué pasa cuando baja la tasa de interés? Las deudas aumentan. Esto significa que las personas de entrada van a sacar su dinero de las inversiones porque están pagando menos de lo usual de estas inversiones de renta fija, como los bonos de gobierno. Entonces, al hacer esto, provoca que haya más dinero en circulación, lo cual hace que la economía fluya, que es lo que se busca en estas situaciones, que el dinero fluya, la economía fluya y pues esto también provoca que como la tasa de interés bajó, las deudas aumenten, ya que, oye, pues vas a estar más interesado en endeudarte en un periodo donde la tasa es mínima a comparación de cuando la tasa es alta. Por lo cual, lo que se busca cuando se baja la tasa es que fluya la economía, que haya dinero en circulación. Pero pues aquí surge el problema que cuando ocurre esto, empieza otra vez el ciclo de el gobierno por cualquier motivo, ya sea guerras, políticos o por cuestiones de campaña, empiezan a imprimir más dinero y pues esto genera de nuevo inflación y pues el ciclo se va repitiendo. Y ahora, cabe aclarar que si tú pensabas que estabas endeudado o endeudada, no tienes ni idea, porque tal vez no lo sepas, pero quien más endeudados están son los gobiernos, porque aunque se llama Banco de México, Reserva Federal de Estados Unidos, no le pertenecen al gobierno. De hecho, para imprimir este dinero, el gobierno pide préstamos, por lo cual tiene que endeudarse y esto provoca que la deuda vaya aumentando constantemente. De hecho, ya se ha determinado y tú lo puedes averiguar, que las deudas nunca van a terminar de pagarse porque es tanta la cantidad de dinero que se ha pedido prestado y la cantidad de dinero que se imprime, que si tú pensabas que los impuestos que pagas se van a la mayoría a obras públicas, que es lo que debería ser el caso, la realidad es que mucho de ese dinero se va para pagar la deuda.
Y lo más triste de esta situación es que esa deuda es impagable, por lo cual estamos atrapados en este ciclo. Y si pensabas tú que tus deudas no tenían solución, la próxima vez acuérdate de la deuda que tiene el gobierno. Y aunque en algún determinado momento tú creas que se puede pagar, el sistema nació con la intención de que esto fuera impagable. Porque rápidamente te voy a contar de manera resumida cómo surgió esto. Cuando se imprimieron los primeros 10 billetes, por ejemplo, se acordó que tenía que darse un billete de interés a cambio de esos 10 billetes, por lo cual se le entregó a la primera persona los 10 billetes y al plazo de un año tenía que pagar los 10 billetes más el interés. Pero ¿qué pasa? Solo se imprimieron 10 billetes, entonces ese billete de interés nunca existió, por lo cual la deuda es impagable. Así que no es mi intención desanimarte, pero pues es importante que sepas que el sistema financiero nació siendo un fraude desde el principio. Pero bueno, ya estuvo, ya nos deprimimos un rato. Ahora vamos a hablar de algo que nosotros sí podemos controlar, de algo que sí podemos mejorar nosotros para nuestra economía personal. Y es el segundo tipo de inflación, que es la inflación del estilo de vida. Esta inflación es muy común. Vas, tienes un trabajo, tienes tus gastos y todo, la. En determinado momento te dan un aumento o encuentras un trabajo con un mejor salario. ¿Y qué pasa? Que por alguna razón no sabes cómo, no sabemos cómo, quién sabe cómo pasó, pero tus gastos aumentaron. Resulta que antes tenías Netflix y ahora tienes Netflix y Disney Plus porque pues mis ingresos aumentaron, así que ahora sí me puedo permitir gastar más dinero porque ahora sí tengo ese dinero para gastar. Y este es un motivo por el que las personas luego se preguntan de ¿por qué si gano más dinero sigue sin alcanzarme? Tal vez estás cayendo en la inflación del estilo de vida y no te has dado cuenta. Y es que es algo muy común y no es algo que nos pongamos a analizar porque muchas veces esto viene de la carencia de que tal vez en la infancia no tuvimos ciertas cosas y ahora de adultos que ya podemos permitírnoslo, queremos tenerlo todo y queremos tratar de no privarnos de nada de lo que no podemos tener en aquellos entonces. Entonces, por lo cual, cuando tenemos más dinero, o no necesariamente que te hayan aumentado el salario, simplemente gastos como el ahorro, el aguinaldo, cuando te caen extra ya todavía ni lo tienes y ya estás saboreando, ya estás pensando en qué lo voy a gastar. Entonces tenemos que hacernos un poco más conscientes y de, hey, a ver, empezar a ganar un poco más. Esto significa que tal vez con lo que tengo, ojo, si vives por debajo de tus posibilidades porque no ganas lo suficiente, ahí sí entendería que aumentaras tus gastos para ya tener un mejor estilo de vida. Pero si ya tienes todo lo que necesitas y tal vez hasta un poco más, entonces ahí sí deberías de replantearte cómo es que vas a distribuir o administrar este nuevo ingreso o este adicional extra que te está llegando. Porque pues también el sistema para el caso, por ejemplo, del aguinaldo está diseñado para que tú te lo gastes. No es por nada que en esas fechas es donde se ponen más ofertas, promociones, hay mucha publicidad y pues no es casualidad que caiga casi el aguinaldo cuando ocurre el Buen Fin o el Black Friday, que es como que, ay, qué casualidad de la vida. Me cayó un dinero extra y resulta que todo está en oferta. Es el sistema haciendo lo que mejor sabe hacer, hacerte gastar en cosas que probablemente ni necesitas. Y lo peor es que cuando te das cuenta de esto, pues ya es tarde porque ya te endeudaste. Entonces, aquí te invito a que reflexiones realmente qué es lo que necesitas y trates de llevar una vida más minimalista, más frugal. Vive con lo que necesitas y sí, permítete también algún que otro gusto, porque esto es importante, pero trata de vivir por debajo de tus posibilidades, porque de esta manera vas a tener una mayor cantidad de ahorro disponible y entre más pronto empieces a invertir, más dinero vas a terminar juntando en el largo plazo.
Y te estoy invitando a esto, pero no es una obligación. Si tú quieres seguir gastando en todo lo que quieres que se te antoje, pues adelante. Pero aquí es donde tú debes de analizar qué es prioritario. Si esa gratificación a corto plazo o un plan mayor a largo plazo para comprar una casa, tener dinero para cuando te vayas a retirar, ordenar tus prioridades, más que nada. Y pasamos al último tipo de inflación y tal vez la menos conocida, y es la inflación de activos. Para esto te voy a contar una pequeña historia. Corría el siglo XVII. Nos estamos ambientando en los Países Bajos, que hoy conocemos como Holanda. La gente vivía su vida tranquilamente y uno de los lujos que tenían las personas en aquella lejana tierra es los tulipanes. Esta flor era muy especial porque era traída desde Asia y debido a que era muy escasa por esto mismo, terminaba teniendo gran valor, por lo cual era muy valorada. De hecho, las personas ricas, los millonarios, presumían sus jardines con varios tulipanes para demostrar que ellos eran los que tenían más. Es como que lo que demostraba tu estatus. Entonces, ¿qué pasa cuando algo vale tanto? Pues que se vuelve codiciado y esto hace que más gente lo quiera adquirir. Pero entre más gente lo adquiere, siendo que es algo ya de por sí raro, se vuelve más raro, por lo cual termina aumentando su valor. ¿Y qué pasaría si llegara a crecer tanto su valor que incluso podrías pagar una casa por el mismo precio que un tulipán? Las personas somos codiciosas, eso no es algo que sea un secreto, por lo cual esto provocó que la codicia aumentara y alimentara las personas y creyeran que podrían hacerse millonarios comprando tulipanes, porque la mentalidad era, sí, tal vez está caro, pero si lo compro y al ritmo al que va a seguir subiendo su valor y por lo tanto en algún momento voy a poder vender este tulipán y volverme rico. Pero las personas también somos inteligentes en determinado momento, tenemos un chispazo que nos dice, oye, así no son las cosas. Y como era de esperar, alguien se dio cuenta que el valor de la flor ya era demasiado exagerado. Y dijo, oye, comprar una casa al mismo precio que una simple flor, ¿qué está pasando? Estamos locos. Y esa persona vendió su tulipán, obtuvo sus ganancias y al vender una persona, esto provoca que las otras personas empiecen a preguntarse, ¿por qué lo vendió? ¿Que saben algo que nosotros no? ¿Será que tal vez es verdad que la flor tiene un precio demasiado exagerado? Entonces, otras personas empezaron a vender sus tulipanes, por lo cual este comenzó a disminuir su valor. Y esta historia tiene una triste conclusión. Ya que la persona que hipotecó su casa para comprar una flor terminó dándose cuenta al final cuánto había caído su valor, por lo cual una simple flor por la que pagó tal vez una fortuna, hoy ya no valía nada. Esta es la inflación de activos. Cuando un activo o una inversión se vuelve tan codiciada que toda la gente, hasta los que no saben de inversiones, se meten a invertir, por lo cual aumentan artificialmente el valor de esa inversión. Pero cuando alguien se da cuenta que es demasiado exagerado el precio, empiezan a vender, el valor cae y llega a haber personas que se quedan hasta en la ruina por este tipo de situaciones. Esto es lo que se conoce como burbuja financiera, porque una burbuja crece, crece, crece como el activo que crece su valor, pero en algún punto ya no puede crecer tanto, por lo cual explota. Y al llegar a la explosión es cuando las personas pierden su dinero. Las personas que provocaron la explosión, ellas no, ellas terminan millonarias porque supieron cuándo retirarse. Entonces, mi recomendación para esta situación es que hagas lo contrario en estas situaciones a lo que haga el mercado. Hay dos emociones principales que priman sobre las inversiones y son el miedo y la euforia.
Cuando haya mucha euforia, que todos, hasta tu vecino que no sabe nada de inversiones ni de dinero, esté comprando, aléjate. Cuando ellos estén comprando, tú vende. Y viceversa, cuando haya miedo de que el valor vaya a caer, de que algo vaya a perder su valor, es la oportunidad perfecta porque, por extraño que parezca, así funcionamos las personas en este tipo de escenario. No somos nada racionales. Nos han dicho que somos seres racionales, pero la realidad es que no. Somos seres emocionales con la capacidad de razonar. Tus emociones afectan más de lo que crees. Para muestra, un botón. Simplemente aquí en Ciudad de México, donde son comunes los sismos, hay protocolos de qué es lo que se debe hacer en estas situaciones, pero cuando la situación se presenta realmente, hay alguien que realmente respete los protocolos como deben de ser. Y no solamente en sismos, en cualquier tipo de catástrofe o desastre natural. Nadie hace lo que se supone que debe de hacer porque la emoción, el miedo nos gana. Si fuéramos racionales, seguiríamos los protocolos tal cual, pero no somos racionales. Somos seres emocionales con la capacidad de razonar. Entonces, es por eso que al momento de invertir hay que tener cuidado y fijarte si el ambiente es de euforia o de miedo, y ya teniendo esta información, saber qué es lo que debes de hacer, si ver si un activo es realmente sobrevalorado, está en una burbuja, o por el contrario, si es una oportunidad de inversión que nadie está viendo. No te digo que te bases únicamente en esto para invertir, porque son escenarios excepcionales y hay varios factores a tomar en cuenta. Incluso aunque un activo esté en una burbuja, esta puede tardar años en ese estado, por lo cual si lo que buscas son resultados a más corto plazo, no los vas a encontrar probablemente. Y bueno, para cerrar este episodio, vamos a hablar de dos tipos de inversiones alternativas en las que puedes invertir desde ahora y que personalmente te recomiendo mucho y no son de las que se hable mucho al momento de hablar de inversiones. La primera es invertir en tu negocio propio. También hay que tomar en cuenta que no es para todos, pero te invito a que lo reflexiones y lo analices, porque un negocio propio, más que cualquier inversión, si se maneja bien, va a darte más rendimiento que cualquier inversión en bolsa que puedas encontrar, ya que tú eres el que lo está administrando y tú eres el que se lleva la mayoría de las ganancias. Además de que es algo propio tuyo, no es algo que dependa de alguien más, por lo cual es una muy buena recomendación tratar de buscar en lo que eres bueno, o si ya sabes en lo que eres bueno, empezar de manera independiente y así ir creciendo poco a poco hasta ya tener tu propio negocio en algún momento. Y más importante, cuando llegue ese momento, lo que inviertas, tratar de invertirlo mejor en tu negocio, porque es el patrimonio que al fin y al cabo vas a dejarle a tus futuras generaciones y el patrimonio que te va a dar de comer cuando ya no puedas trabajar. Entonces, qué mejor que invertir en algo tuyo propio. Y la segunda inversión alternativa que todos deberíamos hacer y nunca dejar de hacer es invertir en educación. Entre más aprendes, más oportunidades de ganar dinero tienes, porque más conocimiento tienes. Claro que para esto tienes que aplicar ese conocimiento. No sirve de nada leer un libro sobre inversiones, por ejemplo, si no aplicas lo que aprendiste. Entonces, el aprender, el constantemente estarte capacitando, es algo que te va a dar crecimiento realmente y te va a dar la oportunidad de tener más dinero. Pensamos que al salir de la universidad ya dejamos de aprender, ya sabemos todo lo que hay que saber, dejamos de aprender, pero no, el proceso de aprender es un proceso continuo y es algo que nunca tenemos que dejar de hacer, seguir nutriéndonos y crecer, porque entre más sabemos, más oportunidades laborales o de ganar dinero tenemos. Y pues bueno, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy y con esto terminamos el tema de la riqueza financiera, al menos de momento. Espero que lo hayas disfrutado, que se te haya quedado algo importante de lo que hemos visto, empieces a darte cuenta de qué es lo que realmente afecta a la inflación del producto sobre el consumidor,
También que tomes en cuenta y analices la inflación del estilo de vida, si es algo que puedes dejar, si es algo que te está pasando y hacerte consciente de ello. Y finalmente, saber analizar cuando un activo está sobrevalorado por el comportamiento general del mercado, porque como ya te dije, pensamos que somos seres racionales, pero somos seres emocionales y no nos damos cuenta. Entonces, el saber esto, pues ya te da una gran ventaja, a pesar de que lo que te he hablado aquí no es algo avanzado, de hecho es bastante básico, a pesar de que puede parecer que no lo es, pero pues por lo menos con esto ya sabes más que la mayoría. En cuanto a inversiones, si no sabes nada, te recomendaría empezar por un libro muy sencillo que se llama El pequeño libro que aún vence al mercado. Créeme que vas a entender muy bien cómo funciona el mundo de las inversiones con este libro, ya que está pensado para que cualquiera lo pueda entender. De hecho, el autor lo escribió pensando que lo entendiera su hijo, el cual era un niño en ese momento, por lo cual es súper ligero y fácil de entender. Ahora sí, ya me voy, ya me despido. Si crees que este contenido fue de valor, compártelo con todas las personas que puedas para que esta información llegue a más personas, porque somos muchos los que hablamos de información financiera y educación financiera, pues eso parecería, pero la verdad es que nos falta mucho realmente por aprender. Por último, recuerda que como dije en el episodio pasado sobre el dinero es un medio para lograr tu sueño, pero disfruta el viaje, que es igual o quizá más importante que la recompensa. Soy Ulises de la Rosa, suscríbete para que recibas la notificación cada que salga un nuevo episodio y muchas gracias por escuchar. Cambio y fuera.